Hola y bienvenidos a mi curso de Python para todos. En este video veremos qué es el control entry. ¿Qué es entry? Bien, primero ofrezco una disculpa por no haber subido videos en un largo tiempo. Después de meses finalmente un nuevo video. ¡Hemos vuelto! Y para empezar, entry en español significa entrada, y o sea que es por así decirlo una variable que va a recibir un dato. En este caso, la función entry nos permite meter datos. Es literalmente un input, pero en este caso solo con Tinker. Por ejemplo, ya hemos visto cómo agregar botones y texto, pero algo que casi todos quieren es un input, una forma de poder ellos controlar el resultado. Entonces, ¿cómo se crea este dichoso input? Bien, solo necesitamos 3 líneas de código. Como podemos ver, en la primera asignamos a la variable self-valor un tipo de variable de texto. En la segunda, creamos un objeto de tipo entry y ponemos que el valor se guarde en la variable self-valor que anteriormente creamos. Y en la tercera, acomodamos para que se pueda ver en la columna 0, pero en la fila 1 cuando ya corramos el programa. Dicho esto, el ejercicio 1. Ejercicio 1. Crear un programa que permita ingresar un número y mostrar su equivalente al cuadrado. Bien, entonces, primero importamos la librería Tinker y la guardamos como tk. Luego, creamos la clase aplicación y creamos la función defInit y como valor o parámetro ponemos self. Ahora iniciamos la hoja, por así decirlo, con el self.hoja es igual a tk.tk. Creamos la primera label que es donde se muestra el texto, o sea self.label es igual al label de Tinker que se guarda en la hoja 1 y como texto dice ingresa un número. Abajito la acomodamos en la hoja 1 con el punto grid y ponemos columna 0 y fila 0. Recuerda que puedes usar esta imagen como guía porque a veces te puedes confundir y te digo por experiencia personal. Ahora creamos nuestro entry y como te dije solo necesitamos 3 líneas de código. Entonces en la primera asignamos a la variable self.dato1 un elemento de tipo string en Tinker. En la segunda línea creamos un entry de Tinker con la palabra tk.entry y entre los paréntesis debemos poner la hoja 1 y la variable de texto en la que se guardará lo que pongamos. Luego acomodamos eso en la tercera línea, o sea columna 0 y fila 1. Ahora, creamos el botón que ayudará a que se haga la función de mostrar el cuadrado del número y cómo. Pues primero, self.botón1 es igual a un objeto tipo botón en Tinker y en los paréntesis ponemos que pertenece a la hoja 1 y ponemos el texto que queremos que muestre. Y lo más importante, en comando llamamos a la función propia self.generarCuadrado que más adelante crearemos. Y lo acomodamos en la columna 0 y fila 2. Abajito creamos la segunda label, que igual debe ser un tipo label para Tinker, y ahora en el texto ponemos resultado e igual es para la hoja 1. Lo acomodamos en la columna 0 y fila 3. Y ahora la línea de código mágica, self.hoja.mainLoop. Sin esto no va a correr bien y no se va a mostrar nada de lo que estamos haciendo. Ahora, creamos la función propia generarCuadrado que mencioné en el botón 1 y parámetro self. Luego, valor está llamando al valor de dato 1 y lo está transformando en un entero, y eso es gracias al punto get y paréntesis que le agregamos a self.dato1. Luego, cuadrado es igual a valor por sí mismo. Y ahora cambiamos el texto del label 2 al resultado de la operación con el label2.configure. Y finalmente, aplicación 1 es igual a aplicación entre paréntesis.
Ahora iremos con el ejercicio 2. Ejercicio 2. Crear un programa que permita ingresar dos números y al presionar un botón con el símbolo de sumar, que se sumen y mostrar el resultado. Muy bien. Primero importamos la librería Tinker y la guardamos como TK. Luego creamos la clase ejercicio y creamos la función defInit y como valor ponemos self. Ahora, iniciamos la hoja, por así decirlo, con el self hoja es igual a tk.tk y le ponemos título con self.hoja1 es igual a title ejercicio. Ahora creamos el primer entry. Entonces, la primera línea asignamos a la variable self.dato1 un elemento de tipo string en Tinker. En la segunda línea creamos un entry de Tinker con la palabra tk.entry y entre los paréntesis debemos poner la hoja 1 y la variable de texto que es self.dato1. Luego acomodamos eso en la tercera línea, columna 0 y fila 0. Ahora creamos el segundo entry. En la primera línea asignamos a la variable self.dato2 un elemento de tipo string en Tinker. En la segunda línea creamos un entry de Tinker con tk.entry y entre los paréntesis ponemos la hoja 1 y la variable de texto que es self.dato2. Luego acomodamos eso en la tercera línea, columna 2 y fila 0. Creamos la primera label que es donde se muestra el texto, o sea self label 1 es igual al label de Tinker que se guarda en la hoja 1 y como texto dice resultado y de ancho ahora le ponemos 8. Abajito lo acomodamos en la hoja 1 con el punto grid y ponemos columna 3 y fila 0. Aquí te vuelvo a dejar la imagen. Ahora creamos el botón que ayudará a que se haga la función de mostrar la suma de los números. Igual que en el ejercicio anterior, primero self.botón1 es igual a un objeto de tipo botón en Tinker y en los paréntesis ponemos que pertenece a la hoja 1 y ponemos el texto que queremos que muestre, que es literal un símbolo de suma. Y lo más importante, en comando llamamos a la función propia self.sumar que más adelante crearemos y lo acomodamos en la columna 0 y fila 1. Ahora, la línea de código mágica. self.hoja1.mainLoop y paréntesis. Ahora creamos la función propia sumar que pusimos en el botón 1 y parámetro self. Luego, número 1 está llamando al valor de dato 1 y lo está transformando a entero. Hacemos lo mismo con número 2, o sea, llamar al valor de dato 2 y transformarlo en un entero. Luego self suma es igual a self número 1 más self número 2 y cambiamos el texto del label 1 al resultado de la operación. Finalmente, hoja 1 es igual a ejercicio entre paréntesis. Eso es todo por este video, espero que te haya gustado y no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba las siguientes lecciones. Adiós.